This call is now being recorded. Bien, invitamos en estos momentos a Diana Bonilla, quien nos va a presentar su ponencia sobre música y ciudad. Diana, muy buenas tardes. Listo, tranquilo. Tengo el micrófono cerrado, así que tranquila. ¿Te queda muy mal ahí? Sí. ¿Qué tal por ahí? Yo creo que ahí queda bien. Ahí se está. ¿Dime? Bueno, revisemos acá. ¿Está? Muy bien. Listo. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Diana Marcela Bonilla Restrepo, arquitecta de profesión. Para la tarde de hoy, para este evento, les voy a hablar sobre el tema de cultura material de Ibagué, elementos que configuran la identidad musical. Como primera medida, entonces, la identidad territorial de la ciudad de Ibagué, vista desde la materialidad, inmersa en la misma, trae consigo connotaciones simbólicas que son producto de la percepción y vivencia de los espacios que tienen sus habitantes. Para esta premisa, básicamente se toma como referencia dos conceptos, el primero de territorio y el segundo de cultura. En el de territorio se aborda desde la percepción del autor Gilberto Jiménez, el cual establece que el territorio es un espacio apropiado por sus habitantes en busca de satisfacer las necesidades básicas que tienen y se desarrollan. El mismo autor establece que hay dos tipos de apropiaciones, la apropiación funcional y la apropiación simbólica. Para este tema en específico vamos a tocar el tema de la apropiación simbólica, de la mano con el concepto de cultura, que según Clifford se establece que la cultura son unas pautas de significado, que estas pautas otorgan un sentido al contexto físico de los habitantes, y con ese sentido de esos elementos físicos se establece una identidad colectiva. Para abordar el tema de identidad cultural y digamos que del desarrollo de la cultura material de Ibagué, se va a hacer un abordaje desde las percepciones que se han tenido y los instrumentos que se han desarrollado desde la administración pública o las instituciones públicas. Para eso se hizo una revisión de unos documentos normativos, los cuales presentan un desarrollo dentro de un sector de la ciudad. Como primera medida, vamos a hacer una referencia frente al centro tradicional de Ibagué. El Plan de Ordenamiento Territorial, a través del decreto 1008-23 del 2014, establece dentro de su cartografía de usos el sector de la centralidad de primer orden o centralidad histórica, la cual dentro de ese polígono determina 5 zonas: una zona patrimonial, una zona cultural, una zona ambiental, la zona administrativa y la zona comercial. Dentro de este desarrollo de centralidad, se delimita un polígono, el cual viene categorizado desde la calle Sexta hasta la calle 15 y desde la carrera primera hasta la carrera quinta. Posteriormente, en el 2018, se estableció a partir de la Secretaría de Cultura una normativa, la cual es el decreto 117, la cual establece el desarrollo del polígono de la conservación de los bienes de interés cultural, donde tenemos inmuebles que tienen vocación de bienes de interés cultural del ámbito nacional, como el conservatorio o el panóptico, y bienes de interés cultural del ámbito municipal que fueron catalogados y clasificados desde el acuerdo 116 del 2000. Dentro de esta normativa se establecen unas delimitaciones
para conservar y preservar la cultura y el patrimonio histórico de la ciudad de Ibagué. Posteriormente, se hace el desarrollo del decreto 100482 en el 2020. Este decreto lo que desarrolla es la delimitación de unas áreas de desarrollo naranjas. Este decreto va de la mano y surge a partir de unas leyes nacionales, que es la 1834, la cual establece la ley naranja para el desarrollo de economías creativas. Con base en esto, en el 2019, el Plan de Desarrollo Nacional establece a través de la ley 1955 el concepto de zona de desarrollo naranja, el cual es espacios geográficos que sean delimitados para incentivar y fortalecer las actividades culturales de los territorios. Con base en esas dos leyes, la alcaldía municipal establece en el 2020, como le estaba mencionando, la delimitación de la zona del área de desarrollo naranja capital musical, con el fin y con el objetivo de consolidar la identidad cultural y musical en el sentido de fortalecerla y que se genere un sentido de pertenencia dentro de los ciudadanos. Para el abordaje del tema, entonces, con base en estos tres elementos y con esta normativa, se desarrolló cuál es la configuración territorial que se establece desde el municipio. Se cogieron los tres polígonos que establece cada uno de estos instrumentos que acabo de mencionar, en donde se hace una sobreposición de los tres polígonos. El polígono del centro tradicional, que establece el decreto 117 del 2018, el cual tiene la vocación de conservar el patrimonio. Se establece el polígono de usos del suelo, centralidad de primer orden, que establece el plan de ordenamiento territorial vigente de Ibagué, en donde está, digamos que catalogada la zona de conservación histórica y administrativa de Ibagué y la delimitación del ADN capital musical. Al momento de hacer el desarrollo y la sobreposición de estos tres polígonos, se puede evidenciar que se genera digamos que un desarrollo en donde los tres polígonos se presentan y se unifican, y con base en este polígono, entonces se comienza a hacer la identificación y la verificación de qué elementos materiales existen en estos momentos que me permiten y me evocan la identidad musical de la ciudad. Para lo cual, entonces, a través de la observación y de un recorrido que se hace cuadra a cuadra, se identifican y se evidencian una serie de elementos materiales que se categorizan en 6 categorías, valga la redundancia: esculturas, construcciones, murales, mobiliarios, infraestructura y otros elementos que no están definidos en el momento del diagnóstico del avance del proyecto. Para esto se puede evidenciar que en el momento en que yo hago la sobreposición de los tres polígonos que se estaban estableciendo y que les indiqué anteriormente, el 90%, 95% de todos los elementos materiales que se encontraron están ubicados precisamente en donde se hace la sobreposición de las tres capas y se unifican los tres modelos, los tres documentos en los que se quiere conservar y preservar y se quiere dar la identidad musical de Ibagué. Con este sentido, lo que se hace posteriormente para la identificación es desarrollarse con la aplicación WS Maps, que es una aplicación SIG móvil, el desarrollo de la localización y georreferenciación de estos elementos para posteriormente hacer un inventario de dichos elementos, categorizarlos y asimismo buscar la identificación y el desarrollo de dichos elementos para posteriormente evidenciar si los mismos para las personas de Ibagué realmente sí evocan, y a través de encuestas posteriormente se desarrollará si realmente estos elementos desarrollan esa identidad territorial de la que estoy mencionando. Estos son algunos de los elementos identificados dentro del recorrido cuadra a cuadra,
los cuales, si bien soy consciente que si yo les hablo del conservatorio lo conocemos, si les hablo del Parque de la Música lo tenemos de referente, si les hablo del Centenario y donde se desarrolla Ibagué Ciudad Rock lo tenemos de referente, pero hay unos elementos materiales que de pronto no son tan perceptibles a nuestra vista. Y lo digo porque en el recorrido cuadra a cuadra, realmente en el transitar del día a día, pasamos desapercibidos este tipo de elementos que son los murales, los cuales no son desarrollados por entidades públicas como la alcaldía, la gobernación o dentro de los convenios públicos privados, sino que son evocaciones que se desarrollan de un colectivo y de la misma, digamos que, ciudadanía, los cuales quieren dejar plasmado dentro de su ciudad los espacios y cómo perciben y viven la identidad colectiva que se desarrolla desde el concepto de ciudad musical, para lo cual vemos los murales que se desarrollan por diferentes colectivos y donde se puede apreciar cómo a través de estos murales se evoca con instrumentos y con colores el desarrollo de esa identidad y cómo nos apropiamos de la misma. Digamos que a través de esto también he podido percibir que con estas herramientas la administración municipal ha tomado de la mano el desarrollo de poder incentivar a los comercios para que también haga parte de ellos el desarrollo de la identidad musical, para lo cual podemos apreciar en la imagen central que tenemos el famoso establecimiento Sonata, el cual dentro de su mismo logo establecen unas notas musicales y digamos que evoca dentro de sus productos la identidad cultural de Ibagué. No sé si tienen alguna pregunta. Hasta el momento, este es el desarrollo. Muchísimas gracias. Ay, qué pena. Ya, reviso. Ya vamos a revisar. Cristian Castellano, sí señor, arquitecto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues un saludo pues muy especial para todos. En realidad pues he estado muy atento a las presentaciones y quisiera felicitar a los estudiantes de la maestría por el nivel argumentativo con el que están exponiendo hoy estas presentaciones, ¿cierto? De estos proyectos y los avances de sus proyectos. Creo que el nivel metodológico, epistemológico y la manera como lo han expuesto da muestra del proceso en el que están haciendo parte. Ya pues entrando en materia, pues este es un tema pues que a mí me apasiona, ¿cierto? De la ciudad musical, la cultura y el territorio. Creo que he investigado pues en los últimos años sobre este tema y realmente me emociona pues cuando empiezo a ver proyectos que giran en torno a esta significación. Yo tengo unos comentarios, más que preguntas, son comentarios, ¿cierto? Que quizás te puedan aportar a la construcción del proyecto y que creo orientan un poco o pueden aportar a aterrizar un poco más el objetivo de la propuesta. Creo que hay un ejercicio cartográfico y análisis normativo muy juicioso. En ese sentido, pues, como reconozco y valoro ese estudio que estás haciendo y la manera como logras sintetizarlo en esas planimetrías. Hay unos aspectos que son importantes tener en cuenta aquí y yo tengo tres aspectos. Uno, la definición de cultura, ¿cierto? Creo que es importante establecer una postura, ¿cierto? Desde qué se está entendiendo como cultura, desde dónde vas a plantear esa significación de la cultura, que entendemos como cultura desde una perspectiva política, ¿cierto? O una construcción social, o desde esa parte humana de la cultura, ¿cierto? O desde lo simbólico de la cultura y su trascendencia en la materialidad urbana, ¿sí? Entonces, es importante empezar a plantear esas posturas claras
de qué entendemos como cultura y cómo lo vas a asumir en tu investigación. Por otro lado, el componente temporal, me parece clave que empieces a transversalizar en el ejercicio cartográfico. Voy a hacer referencia a los murales que mostraste al final, ¿sí? Donde, si bien son elementos que hacen parte de esa significación o esa búsqueda simbólica visual de la cultura, ¿cierto? O de la manera como podemos reconocer la musicalidad, es importante identificar los tiempos a los que pertenecen esos murales, ¿cierto? Porque eso nos hace asumir o nos involucra las temporalidades sobre las cuales hemos tenido experiencias con esos murales. ¿De qué manera hemos tenido contacto? Hay unos muy vigentes, muy nuevos, ¿cierto? Y hay otros que ya pertenecen a otros tiempos, a otros periodos que quizás no están asociados a los nuevos grupos sociales, sino están asumiéndose a otros grupos sociales. Entonces, esos tiempos tienen que estar allí presentes para poder saber cuánta vigencia han tenido en el tiempo, ¿sí? Cuánto han estado presentes y de qué manera realmente se ha podido como sociedad o como grupos sociales en Ibagué compartir con esos o tener experiencias con esos elementos simbólicos que de alguna forma representan la musicalidad. Entonces, esa parte me parece clave, empezar a transversalizarla con esos elementos que has identificado tanto en las normativas incluso, ¿cierto? Como con esos elementos simbólicos. Por otra parte, reconocerte que los murales, en gran parte de los que mostraste, sí son aportes políticos. ¿Por qué digo que son aportes políticos? Porque son construidos con dineros que surgen de la Secretaría de Cultura, ¿sí? Que son convocatorias a procesos artísticos que reciben los aportes. Entonces, en ese caso, por eso la parte temporal es súper importante, porque lo que se ha hecho en Ibagué en los últimos 2 años, ¿cierto? Ha permitido que esos elementos tengan una visibilidad, no solamente a nivel local, sino a nivel regional e internacional, incluso. Todo lo que se ha hecho en el último año y medio con la Secretaría de Cultura, creo que vale la pena resaltarlo como un momento diferenciador desde las políticas de desarrollo de la cultura que se está haciendo actual en nuestra ciudad. Por tanto, sí son aportes políticos. Y por otro lado, el último es cuando tú hablas de las categorías, que dices que la última falta como por definir, yo me atrevería a decir que esa última es lo social, ¿cierto? La identificación de actores, porque esos elementos simbólicos que tú encuentras en el recorrido, los lugares de práctica, bueno, en fin, los lugares donde sucede la música, cómo la identificamos, cómo la visibilizamos, sucede es porque alguien lo hace, ¿sí? Entonces, ¿quiénes pintan esos murales? ¿Quiénes gestionan esos murales? ¿De dónde vienen esas personas que gestionan eso? Entonces, porque finalmente los hechos culturales suceden es porque hay personas que se encargan de gestionar esa cultura. Entonces yo me atrevería a decir que esa sexta categoría es la gente, ¿sí? Y ya como recomendación final, hay un autor que se llama, un investigador que se llama Ali Vladimir Rojas. Él es licenciado en música y tiene una investigación donde él habla del arte de musicar. Y el arte del musicar, él explica que hacer música o musicar la ciudad es hacer parte del proceso de la música como sistema, ¿cierto? O sea, el que compra música, el que canta música, el que oye música, el que asiste a un evento, hace parte de ese sistema de la musicalidad o del arte del musicar, como él lo llama, ¿cierto? Y esa arte del musicar, atendiendo a otros autores que se llaman Leishon y Madles, que son, digamos, unos geógrafos que han investigado bastante sobre la música y la geografía, hablan de la música desde dos dimensiones, desde la música como lo móvil y la música como lo fijo. La música como lo móvil, que se asocia a esos elementos que están allí presentes en la ciudad, como tú los ves, todos los murales, las esculturas, lo que está quieto siempre, pero que marca una huella en la ciudad, y lo fijo como lo volátil, lo fluido, o sea, lo que se mueve, o sea, lo que hace la radio, la publicidad, lo que hace que esa música se mueva por otros escenarios. Entonces, son pues como esas recomendaciones. Me parece muy interesante tu propuesta y la manera como la estás asumiendo. Creo que es un ejercicio bastante serio y pues espero que nos encontremos próximamente para poder hablar de esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra intervención?
ya así estoy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Diana.